Dios le bendiga, damos gracias a Dios. Vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Mando felicitaciones a cada uno de los padres que puedan celebrarlo ahí en sus hogares y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Pues vamos de inmediato a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 7 y leemos allí la palabra de Dios. Dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Habla la vida de cada uno de los hermanos y aquellas personas que también nos escuchen. Señor, que podamos aprender, que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra. Ese es el propósito, que te glorifiquemos, Padre. Edifícanos y obra salvación en aquellos que aún no te conocen. Toma tú el control, Padre, y habla a través de tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy continuamos, hermanos, con el tema requisitos de los obispos. Y terminamos hoy con los requisitos de los obispos. Recuerde que habíamos visto ya la primera y segunda parte. Hoy nos toca la tercera y última parte de estos requisitos de los obispos. La realidad, ya como lo hemos visto, es que la iglesia donde Timoteo fue dejado por el apóstol Pablo, requería de hombres llamados al ministerio que estuvieran calificados, tal como Pablo le dice a Timoteo en esta carta, y precisamente en este capítulo 3, desde los versículos 1 al 7. Como ya hemos visto, hermano, esto no ha cambiado hoy en día tampoco en la iglesia. El mundo cambia, pero los estándares de nuestro Dios siguen siendo los mismos. Como iglesia debemos prestar especial importancia, hermano, a cada uno de estos requisitos para el carácter de aquellos que están como líderes en la iglesia, como pastores, como ancianos, como obispos. Estos tienen que tener esas cualidades, esas características que son las que Dios demanda. Hoy vamos a continuar hablando sobre estos tres aspectos del carácter que nos faltan, que ya hemos leído. Primeramente, un obispo debe gobernar bien su casa. Número 2, no puede ser un nuevo convertido. Y número 3, debe tener un buen testimonio también, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Pues bien, vamos a ver entonces el versículo 4 y 5. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La nueva traducción viviente traduce como sigue: debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos los respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Bueno, el significado bíblico para esta palabra de gobernar, si usted puede notar conmigo, dice ahí el texto, que gobierne bien su casa. Gobernar tiene que ver con alguien que está presidiendo, alguien que está delante y está para administrar, para mandar, para conducir. En otras palabras, es alguien que está para cuidar, para representar, para ocuparse, para presidir. Y en este contexto que estamos viendo, donde la iglesia en Éfeso necesitaba de
personas calificadas, hombres de Dios, que tuvieran ese carácter que Dios demandaba. Debían ser obispos que gobernaran, que estuvieran allí para, primeramente, cuidar bien su casa, su familia, para luego cuidar la iglesia. Ahora bien, podemos hacernos una pregunta muy importante, y es: ¿qué cosa el obispo o este hombre de Dios, supervisor, sobreveedor, anciano, pastor, debía tomar en cuenta para gobernar su casa, primeramente, y luego la iglesia, y en este aspecto que pudiera hacerlo bien? Bueno, lo más importante aquí es que esta persona debía tomar en cuenta con seriedad la palabra de Dios. Si iba a ser ese obispo calificado para poder estar en la iglesia como ese hombre de Dios que iba a gobernar, dirigir la iglesia, primeramente debía tomar en cuenta la palabra de Dios para gobernar bien su casa. Si vamos al libro de Efesios, el capítulo número 6 y el versículo número 4 específicamente dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y una de las cosas que tiene que tomar en serio todo creyente, pero más que nada aquellos que están liderando la iglesia, que están como candidatos para ser hombres líderes en la iglesia, como pastores o ancianos, obispos, es que deben de tener esta característica. Deben ser personas que tomen en cuenta la palabra de Dios y que usen la palabra de Dios para dirigir a sus familias, como ya hemos visto aquí en Efesios. En Deuteronomio capítulo número 6, si usted va conmigo al Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, y el capítulo número 6, usted va a notar allí lo que escribió Moisés respecto de la palabra de Dios, con cómo debía guiarse la familia en la verdad de Dios. Dice allí el versículo 5 de Deuteronomio 6: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y bueno es ver lo que dice este versículo 7, dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La importancia, hermano, de la palabra de Dios para guiar nuestra familia, y más que nada un hombre que va a estar allí como ese hombre que va a guiar la iglesia, primeramente en su casa. Debe guiar, gobernar bien y usar la palabra de Dios para que su familia, sus hijos, su esposa sean guiados espiritualmente. Algunos aspectos que tenemos que considerar, hermanos y amigos, en este versículo de 1 Timoteo. Vamos a ir a nuestro pasaje allí en 1 Timoteo, el capítulo número 3, donde estamos enseñando. Es bien importante que en estos versículos 4 y 5 notemos algunas cosas. Número 1, esta persona debe gobernar, y ya dijimos que debe dirigir a su familia y debe de tomar la palabra de Dios. Número 2, fíjese que allí dice que gobierne bien su casa. Número 2, debe hacerlo bien. Y esto habla de excelencia, no conformarse con solo hacerlo, sino hacerlo bien, estar por encima de la norma, honrando a Dios. Gobernar no es solo gobernar, porque fíjese que el versículo
toma esta palabrita ahí también y dice gobierne bien. No solamente que gobierne, sino que lo haga bien. Dios demanda, hermano, excelencia en lo que hacemos. Y Dios quiere que como siervo de Dios, aquellos que están al cuidado de la iglesia de Dios, primeramente se encargue de gobernar bien su familia, para que lo pueda hacer bien en la iglesia. Y si seguimos viendo el pasaje, dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Debe tener a sus hijos bajo autoridad. De esto es que habla. Estar sujetos, de estar bajo autoridad. Que los hijos estén subordinados, que los hijos estén obedientes. Ahora bien, esa autoridad se gana siendo ejemplo, por lo que el obispo debe ser un ejemplo a sus hijos para que estos puedan estar bajo esa autoridad de manera gustosa, normal, de forma natural, como debe ser. Ellos deben de reconocer que este hombre de Dios, que es su padre, les cuida, tanto su esposa como sus hijos, de que Él les ama, de que Él les dirige, de que está allí para ellos en todas las áreas de su vida. Volvemos al principio entonces, si vemos en el capítulo 3 y vemos el versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y específicamente tiene que ser irreprensible en esta área de gobernar bien su casa. De gobernar bien su casa. Este aspecto es sumamente importante y es por eso que tiene que tener esa autoridad para guiar a su familia en ese sentido, para que pueda dirigir la iglesia. Alguien que está calificado para poder guiar la iglesia, primeramente tiene que gobernar bien su familia. No puede, bajo ninguna circunstancia, querer ser un obispo, un anciano pastor, sin ser alguien que gobierne bien su hogar. No es posible. Dios quiere que primero en nuestra familia, aquellos que tenemos la responsabilidad de poder guiar a la iglesia, primeramente lo hagamos con nuestra familia. En Tito 1, capítulo número 1, Tito, versículo 6, dice también allí, hablando aquí específicamente a los ancianos, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si usted puede ver, aquí le habla a los ancianos, y encontramos con otras palabras aquí en Tito, que no se encuentran en la primera carta a Timoteo, pero que debemos de considerar también. Si usted ve allí, dice que tenga hijos que sean ¿qué? Creyentes, algo que nos dice allí Timoteo, y que estos no estén acusados de disolución. Esta palabra de disolución tiene que ver con aquellas personas que están viviendo una vida desorganizada, probablemente viviendo una vida libertina, y que no estén acusados también en rebeldía. Y en ese sentido, tiene que ver con estar bajo autoridad. Hay una historia negativa que probablemente usted recuerda, se encuentra allí en primer libro de Samuel, capítulo número 2 y capítulo 3 también, una historia muy triste. Y habla de un sacerdote y de sus hijos, el sacerdote Elí. Un sacerdote que fue permisivo con sus hijos y que no gobernó, no guió, no dirigió bien a su familia, a sus hijos, y perdió sus hijos. ¿Y de qué manera? ¿Qué de tanta importancia es, hermanos, que aquellos que están guiando, que están como líderes en la iglesia, allí para guiar la iglesia de Dios, sean hombres que sean ejemplo, hermano, que sean ejemplo a la iglesia, a las familias de la iglesia en este aspecto, pero también a la comunidad.
El obispo es alguien que debe ser un ejemplo a su esposa e hijos también, sirviéndoles con responsabilidad, de estar pendiente a sus vidas en el aspecto espiritual, emocional, en todas las áreas. Es alguien que está cuidando y velando para que su familia, si sus hijos, por ejemplo, aún no conocen a Cristo, bueno, él se encargue, se empeñe, se proponga guiar a su familia, a sus hijos, a Cristo. Guiarle para que le conozcan, tener una buena relación con su esposa también, ser un buen esposo. Y esto, hermano, es de sumamente importancia, porque si ese líder no es capaz de guiar espiritualmente y en todas las demás áreas a su familia, no puede dirigir la iglesia, no puede estar allí. Es un requisito que claramente el Señor quiere que tomemos con seriedad en la iglesia. Cómo se hacen las cosas en la iglesia, cómo es que la iglesia se deben conducir las cosas. En este aspecto entonces es alguien que gobierna bien, que lo hace bien y que en ese sentido sus hijos le obedecen. ¿Qué más? Dice el versículo número 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, oiga esto, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es una pregunta para que quien lo lea, quien lo estudie, pueda reflexionar y darse cuenta que si no hace lo primero, pues no puede hacer lo segundo. Un obispo que no sea capaz de guiar a su familia, que no sea un líder espiritual y en todas las áreas, que cuide a su familia, que guíe a su familia, que tenga un desorden en su familia, bajo ninguna circunstancia puede ser un hombre que esté en la iglesia. Imagínense cómo va a marchar la iglesia. ¿Cómo va a marchar la iglesia? Si no puede gobernar lo menos, una familia que es un número menor que la iglesia, ¿cómo gobernará aquellos que son más? En la iglesia de Éfeso, que es el contexto en que estamos tratando, donde estaba Timoteo como encargado, que Pablo lo había dejado, había situaciones de un liderazgo débil. Hombres que no cumplían con este requisito y que no podían estar como obispos. Timoteo, por el mandato de Pablo, ya sabía qué debía hacer en la iglesia al respecto, y en este sentido tenía que poner orden en este sentido. Hoy en día es lo mismo, hermano. No ha cambiado, Dios no ha cambiado, como dije al principio. La iglesia debe tomar en cuenta esto con seriedad. Hombres que son pastores, que son ancianos, que están como obispos, deben gobernar bien sus familias, donde sus hijos estén sometidos a su autoridad, y sus esposas también. Deben ser ejemplo a las familias de la iglesia. Pero si no se cumple en esta área, pues no puede ser un obispo que esté guiando, gobernando la iglesia. Entonces ya vimos este aspecto. Ahora vamos al versículo número 6 de este capítulo 3 de 1 Timoteo. Hemos visto que tiene que gobernar bien su casa, tiene que gobernar bien su familia. Y puede darse el caso hoy en día, hermano, que hay hombres que están al frente y lamentablemente no cumplen con ese requisito. Pues no pueden ser obispos, no pueden ser pastores, no pueden ser ancianos que están allí en la iglesia. Número 2. ¿Qué otro requisito vemos acá? Versículo número 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este es el punto número 2. ¿Qué significa esto de no un neófito? No puede ser un nuevo convertido. La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera, este versículo. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo.
La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Pues ya entendemos claramente que es un neófito. Un neófito es un nuevo creyente, alguien inmaduro en la fe, alguien que no ha crecido aún, que necesita. Y no es que por ser un neófito, sea alguien que sea orgulloso, no. El riesgo es que en este aspecto de los requisitos de los obispos no se puede considerar, tomar en cuenta a un nuevo convertido, un nuevo creyente, para ser puesto como obispo, porque el riesgo es que si se pone como como obispo, siendo nuevo creyente, el riesgo es que pueda caer en el orgullo, Entonces esa es la razón. La razón es que se puede envanecer y puede venir juicio a su vida. Esto es algo serio, hermano. Es algo serio. Esto se debe tomar con seriedad, porque puede ser que si se ignora esto y se toma en cuenta de una persona que tenga ciertas cualidades, ciertas características, aunque sea nuevo creyente, no, porque él tiene cierto conocimiento de la Biblia y él tiene el carisma y él tiene la sabiduría, él tiene la capacidad, él tiene el conocimiento. Bueno, según lo que dice la palabra de Dios, no se trata de eso. Si es un nuevo convertido y aunque tenga actitudes, hay que dar tiempo para que esa persona muestre verdaderamente si ha nacido de nuevo, que dé frutos de arrepentimiento, porque si se puede caer, como dice aquí, en la condenación del diablo. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso, de lo que es caer en la condenación del diablo. Si vamos a Isaías capítulo número 14, ahí nos vamos a dar cuenta, y también en Ezequiel capítulo número 28, qué es esto de caer en la condenación del diablo. Vamos a ir primeramente a Isaías capítulo número 14, versículo 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y usted, si puede notar aquí, esto está hablando del maligno, de Satanás. Y dice la intención que él tenía: me sentaré, estaré en las alturas, subiré y seré semejante al Altísimo. Se había llenado su corazón de orgullo, de creerse, a tal punto de que quería igualarse a Dios. Si usted ve también en Ezequiel, libro de Ezequiel, vamos a ir allí también, en el capítulo número 28 y los versículos 11 al 19. Ezequiel 28. Dice así la palabra de Dios. Escuche bien, vaya leyendo conmigo. Versículo 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles
y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Si usted observa el pasaje en que estamos viendo de primera a Timoteo, específicamente el capítulo 3, que allí es que estamos viendo, y este versículo 6 al final dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo aquí a la que se refiere? Precisamente ese orgullo que le llevó a Satanás a creerse, a igualarse, a querer estar por encima de Dios por su hermosura, por su esplendor, lo llevó a ese orgullo, a esa prepotencia, a esa soberbia. ¿Y cuál fue el juicio que vino sobre él? Bueno, fue echado fuera del cielo, fue condenado. Y vemos ya la consecuencia que hay en este sentido. Lo que hace el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo es que ese es el peligro que puede enfrentar un nuevo creyente, un nuevo convertido, que sea puesto en esa posición en la iglesia. Se puede llenar, puede caer en ese orgullo y al mismo tiempo en condenación, igual que Satanás. Por último, quiero que veamos otro versículo antes de pasar al siguiente punto. También en el libro de Proverbios, el capítulo número 16. Mire conmigo también Proverbios, capítulo número 16, versículo 18, lo que dice allí la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y es la consecuencia que viene en ese estado de soberbia. Dios resiste a los soberbios, dice la palabra de Dios, pero da gracia al que es humilde. Así que el hombre de Dios debe de ser alguien maduro, alguien que no da lugar por su madurez, reconoce lo que dice la palabra de Dios, tiene cuidado, y es alguien que anda en humildad, que reconoce quién es Dios, quién está por encima, quién es que tiene la autoridad. No es alguien que se cree superior. De hecho, está allí puesto por Dios para poder representar dignamente al Señor, según lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo número 11, donde Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es el carácter que nosotros debemos de aprender. Todo siervo de Dios debe de aprender a imitar a su Señor. No ser arrogante, porque puede venir juicio. En la iglesia, aquí en esta iglesia en Éfeso,
Eran requeridos obispos, hombres de Dios, líderes, que estuvieran guiando a la iglesia, que fueran maduros, no nuevos creyentes. Hombres que hayan dado testimonio, evidencia en la iglesia de haber sido transformados por el poder del Evangelio de Jesucristo, que tienen las calificaciones, aquellas actitudes que perfilan a un candidato a obispo, según lo que Dios demanda en su palabra. Hombres de testimonio irreprensible, como dice aquí en este pasaje de las Escrituras al inicio, versículo 2, en esas áreas que ya también hemos enseñado. Entonces vemos que un neófito, un nuevo creyente, no cumple con estas competencias requeridas, por lo cual no puede desempeñar esa labor. La responsabilidad de cuidar la iglesia, de cuidar las ovejas, es muy seria y muy digna, y se requiere de mucha responsabilidad, se requiere madurez para poder enseñar, instruir, para poder enfrentar situaciones en las cuales un nuevo creyente no sería capaz. La iglesia, hermano, está condenada a sufrir si comete el error de colocar a un nuevo creyente, porque éste tiene, como dije, ciertas cualidades deslumbrantes que puedan llamar la atención, capacidades sobresalientes, pero sabemos que no se trata de eso, sino de lo que Dios dice, no de lo que los hombres dicen o puedan ver. Porque Dios lo desecha, hermano. Dios lo que mira es el corazón. Dios lo que mira es realmente lo que Él dice en su palabra. Él toma en cuenta eso. Si no tiene el carácter requerido, según las Escrituras, no puede ser puesto como obispo. Así que la iglesia siempre está llamada, hermano, antes de poner a alguien allí, a buscar a Dios, el rostro de Dios, para que sea Dios guiando, hermano, dirigiendo siempre, que sean aquellas personas que estén allí para bien de la iglesia, para que la iglesia marche. Entonces, para librar de problemas, es probablemente que esto era lo que había en la iglesia allí en Éfeso, donde Timoteo debía de poner orden. Se estaban permitiendo personas que no cumplían en esta área en específica. Si usted puede ver conmigo, en 1 Timoteo, pero más adelante en el capítulo número 5, el versículo número 22, allí se da una recomendación, no una recomendación, porque Dios no anda dando recomendaciones, sino lo que debía de hacerse en cuanto a elegir aquellos que iban a estar como obispos. Dice allí, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo en este capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate pura. Entonces, hablando aquí de que si se iba a ordenar a alguien en la iglesia, no se debía hacer con ligereza, sino que debían de tomarse en cuenta las directrices de Dios, la iglesia orar, que el Espíritu Santo dirigiera, ver esas cualidades que ya hemos compartido, que aquí habla este capítulo 3 de 1 Timoteo. Por último, dice allí la palabra de Dios, el versículo 7, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dice aquí la necesidad entonces de un testimonio para no solamente en la iglesia, sino también fuera de ella. Una necesidad de un testimonio de que esta persona evidencie un carácter como cristiano delante de los incrédulos. Que los incrédulos, los que aún no son parte de la iglesia, que no son salvos, puedan ver verdaderamente características que distinguen a este hombre de Dios.
Y en este sentido dice el pasaje, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mira el peligro de que no tuviera buen testimonio con los de afuera. Es alguien que puede ser señalado, que no puede ser señalado por los impíos. Y si dicen algo negativo, sea mentira. Debía tener una reputación impecable, como bien dice en su comentario el doctor MacArthur, delante de la sociedad incrédula, aún haya personas que estén en desacuerdo con sus posturas morales y teológicas. Esto es así porque un hombre de Dios representa a Cristo en todo lo que hace. No solamente en lo que hace, sino también en lo que dice, cómo reacciona, lo que ve, lo que piensa, lo que decide, todo. Los no creyentes le observan y pueden usar, y este hombre puede ser usado grandemente por Dios para que otros vengan a Cristo a través de él, por ser luz. Ser luz. Un hombre de Dios está llamado a ser luz en este mundo, dar un buen testimonio. No solamente que predique la verdad de Dios, sino que la viva y que la modele delante de los incrédulos, hermanos. Pero pueden haber, hermanos, personas no calificadas que están puestas en el ministerio, como pastores, como ancianos allí. Pero, hermanos, tienen un testimonio delante de la comunidad, delante de la sociedad, que es terrible. Y que mucho de lo que se dice es cierto, lamentablemente. Y esto es lo que Dios quiere que se tome con seriedad y que se haga como Él dice, para evitar que el nombre de Dios sea blasfemado. Y es lamentable, hermano, lo que sucede. Ustedes lo sabemos, de personas que supuestamente son pastores, evangelistas, profetas, supuestamente profetas de Dios, apóstoles, pero tienen un testimonio que no honra a Dios. Imagínense el testimonio negativo que pueden ser. Vamos a ver lo que dice Romanos, el capítulo número 2. Romanos allí, capítulo número 2. Y los versículos del 17 al 24. Dice allí la palabra de Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y es algo, hermano, que puede suceder. Pablo escribió a los romanos por una situación que estaba sucediendo allí, de personas, supuestos líderes espirituales, pero que no vivían conforme a lo que predicaban. No tenían autoridad sobre el pueblo, porque decían una cosa, pero mire cómo vivían. Y el hombre de Dios debe ser alguien que sea de testimonio en la iglesia, pero también con su vida, delante de los hombres, delante de los incrédulos, en la comunidad, debe verse su vida, debe ser un testimonio que se corresponda con lo que predica, que lo practica también, que lo vive. Si vamos también a 1 Corintios, aquí habla ahora el apóstol Pablo, capítulo número 9, de 1 Corintios, capítulo número 9, versículo 26, vamos a leerlo desde el 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la ventura
De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si usted puede notar, hermano, aquí el apóstol Pablo se pone a sí mismo como ejemplo y dice que él tiene cuidado de sí mismo. Él golpea su cuerpo, él lo disciplina. Él se ve a sí mismo como un siervo de Dios, pero que al mismo tiempo sabe que él no solamente debe de estar predicando la palabra, sino que debe de vivirla, porque dice, no sea que habiendo sido heraldo, mensajero, alguien que está proclamando el evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado por qué? Por no vivir la vida que Dios demanda, hermano. Un hombre de Dios que ha sido llamado por Dios debe, por la gracia de Dios, ser un testimonio en la iglesia, con su esposa, con sus hijos, con la familia, donde quiera que esté, con los vecinos, donde quiera. Ser una persona de una sola pieza íntegra. Que lo volteen por aquí y por allá y sea un cristiano, un verdadero hombre de Dios que vive para Dios, para que el nombre de Dios no sea blasfemado y caiga en descrédito, como dice la Biblia, como dice este pasaje, y en lazo del diablo. Esto de descrédito tiene que ver con insulto, con escarnio, con ultraje, y eso es lo que Dios no quiere que pase. Que si dicen algo de un siervo de Dios, porque siempre van a decir, hermano, pero delante de Dios debemos estar conscientes que nuestra vida está delante de Dios y estamos viviendo para Dios como es lo que Dios quiere, teniendo seriedad en el ministerio. El hombre de Dios está llamado, hermano, a brillar con la luz de Cristo, ser un testimonio fehaciente, verdadero, como dice Filipenses en el capítulo número 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tomo este versículo, hermano, aunque esto se aplica a todo creyente, a todo hijo de Dios, en esta carta, pero específicamente también como creyente a ese hombre de Dios que está llamado a guiar a la iglesia, a estar allí como un pastor, como un anciano, un obispo. Termino también con Mateo capítulo número 5, Mateo capítulo número 5, el versículo 48. El hombre de Dios, hermano, está llamado a ir detrás de lo más alto. Y mire lo que dice este versículo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto. Ese es el llamado, hermano. No podemos conformarnos con menos. No podemos bajar el estándar, aunque el mundo presione. Dios nos ha llamado, Dios ha llamado a la iglesia a que pueda observar con seriedad que aquellos que están allí para guiarle a Cristo, no para guiarle a su propia persona como líderes, porque ese no es el objetivo. Es usted como obispo, como hombre de Dios, como pastor o anciano, guiar a la iglesia que siga a Cristo. Que usted sea un ejemplo de liderazgo para las otras generaciones. Ser irreprensible en todos estos aspectos que ya hemos enseñado. Dios quiere, hermano, hombres calificados en el ministerio, hombres que gobiernen bien sus familias, que sean creyentes maduros, no nuevos creyentes, y que tengan un testimonio incuestionable que puedan influir sobre los incrédulos para salvación. Que al igual que Timoteo, podamos, por la gracia de Dios, tomar con seriedad estos requisitos para que la iglesia sea guiada por hombres de Dios que están comprometidos primeramente con Dios,
que cumplen con sus demandas, con las demandas de Dios, y no por hombres que quieren burlarse, hermano, del Evangelio, charlatanes, que se burlan, que no cumplen con estas características, mis hermanos, y se aprovechan de muchos, porque ignoran estas cosas, porque son ignorantes. Que nuestra única meta, hermano, con proclamar esto que está aquí, sea el de glorificar a Dios, de proclamar lo que Dios ha establecido en su palabra, como Dios quiere. Que la iglesia tome con seriedad estas verdades, su palabra, que el nombre de Cristo sea proclamado para salvación de las almas y edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos requisitos tan claros, tan precisos. ¿Cómo es que tú quieres que en tu iglesia, aquellos que están allí como líderes guiando a las ovejas, sean hombres que tengan un perfil, un carácter que te honre a ti, Señor, que te representen dignamente, que sean cristianos que reflejen a Cristo, cristianos que han renunciado a los deseos carnales de este mundo, que han dispuesto su corazón, que aman las almas, que se han entregado en cuerpo y alma al ministerio para servirte a ti, Señor, que han entendido la responsabilidad, Señor. Oh Señor, líbranos del error, Señor. Ayúdanos a observar con seriedad estas verdades y que podamos, Señor, tomarla en cuenta para no dejarnos engañar. Gracias, Padre. Gracias. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Padre, como siervos tuyos, a cumplir siempre con estos requisitos. Somos imperfectos y te pedimos, Padre, que nos ayudes siempre, que con toda seriedad tomemos estos requisitos, estas demandas que tú nos haces, para que vivamos conforme a ella y te glorifiquemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente.